Hoy estamos en entrevista con el doctor Vinicio Granados, secretario de la Asociación de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de Guatemala, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Buenos días, doctor. Buenos días. Queríamos empezar preguntándole, ¿por qué se conmemora el Día Mundial de la Diabetes? La conmemoración del Día Mundial de la Diabetes celebra el natalicio de Frederick Banting, quien fue uno de los descubridores de la insulina, junto con Charles Best en 1921. Entonces, desde hace algunos años se dedicó este día en conmemoración del nacimiento de Banting. Doctor, ¿nos podría comentar qué es la diabetes y cuántos tipos de esta enfermedad hay? Bueno, la diabetes es una enfermedad del metabolismo que se expresa o se manifiesta clínicamente, decimos nosotros, por elevación de la glucosa, es decir, hiperglicemia. La diabetes es una enfermedad que también afecta el metabolismo de los lípidos o grasas y las proteínas. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Y tenemos varios tipos de diabetes. El más frecuente es la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, y la menos frecuente la diabetes mellitus tipo 1. También tenemos la diabetes gestacional, ¿sí? Que son las más frecuentes, y otras por medicamentos. ¿Cómo se manifiesta? Pues algunas veces es insidiosa porque se presentan síntomas inespecíficos, pero en general los síntomas más frecuentes, como nosotros decimos, los pólices, que tiene poliuria, es aumento de la micción, polidipsia o aumento de la sed por el líquido que pierde, y polifagia, aumento del apetito, porque el paciente se está desnutriendo, digamos, porque está perdiendo peso por enfermedad, entonces se compensa aumentando el apetito. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de la diabetes, doctor? Bueno, aquí hay que ver la parte genética, ¿sí? Si nosotros tenemos familiares en primer grado, tenemos 2-3 veces más o a veces más posibilidades de tener diabetes. El segundo es el peso. Hoy día en Guatemala tenemos entre sobrepeso y obesidad un 71% de afección, digámoslo así. 38% con sobrepeso y 33% de las personas son obesas en Guatemala. Este es uno de los factores de riesgo o predisponentes más importantes. La otra es una alimentación no apropiada, y algo muy marcado en esta época es el sedentarismo. Pues. ¿Cuánto tiempo pasamos transportándonos de nuestras viviendas al trabajo en un día? Pueden ser 4 horas o más para algunos, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo de inactividad más el tiempo de estar en un escritorio o detrás de una computadora hace que esto sea un factor muy importante. Peso, alimentación, sedentarismo. ¿Nos podría comentar cómo se puede prevenir la diabetes? Mire, hay estudios que se han hecho a nivel mundial. Hay un famoso estudio que es el programa de prevención de la diabetes, que demostró que las modificaciones en el estilo de vida, ¿qué es eso? Mejorar comida, mejorar actividad física y mejorar peso, es la mejor manera de prevenir la diabetes. Hay también experiencia con metformina también, pero es menor el porcentaje de prevención de la diabetes que cuando usted le modifica el estilo de vida a las personas. ¿Cuándo se diagnostica a una persona con diabetes? Bueno, cuando alguien llega con síntomas, mire, estoy bajando de peso, tengo problemas de visión, voy mucho al baño, tengo mucha sed y me siento débil, son las principales. Se diagnostica cuando los valores que nosotros usamos, porque son criterios diagnósticos, fíjese que hay un consenso a nivel mundial, aunque las poblaciones sean diferentes, por ejemplo, la población latina, la población blanca, la población asiática, los europeos son poblaciones distintas, hay un consenso mundial de las cifras que se consideran normales. Se considera normal que alguien en el ayuno tenga menos de 100 miligramos por decilitro de glucosa, y 2 horas después de una comida menos de 140 miligramos por decilitro. Se considera diagnóstico de diabetes cuando alguien llega con síntomas y 2 o más veces tiene 126 miligramos por decilitro en ayunas o más, o bien cuando 2 horas después de una comida o de una carga, que es cuando es la curva,
tiene 200 miligramos por decilitro o más. Esos son los criterios diagnósticos que más usamos. El tercero es la hemoglobina glucosilada, pero este tiene algunos peros. Sin embargo, consideramos, se usa más la glucosa de 1 y la de 2 horas después. Aproximadamente, doctor, ¿cuántos decesos en el país son provocados por la diabetes? O sea, esta es una de las cuestiones más difíciles de estimar certeramente o correctamente. ¿Por qué? Porque los certificados de función a veces no son completados por médicos. Póngale, lo primero que ponen muchos es paro cardiorrespiratorio. Bueno, el paro cardiorrespiratorio es el que hace uno que se muera, pero ¿qué lo causa? Entonces hay un subregistro, ¿sí? La diabetes es, las personas con diabetes, 2/3 o más de las personas con diabetes mueren de causas cardiovasculares. Entonces llega un paciente a la emergencia o al intensivo, se muere por un infarto o un derrame cerebral. Esto es la causa de esto, que lo predispuso la diabetes. Algunos mencionaban 5 o 10 mil muertes al año, pero yo creo que hay un subregistro, que uno no puede decir exactamente cuántos, por ese mal reporte del certificado de función. O sea que puede haber mucho, le dicen 5.000, pero puede haber mucho más, porque no, como que no lo... Para que usted tenga una idea, en una ERC, ¿sí? Los enfermos renal crónicos que van a diálisis, 50% más son diabéticos. Sí, sí. Pacientes que van a Unicar o a unidades de cardiología, la mayoría, muchos son diabéticos, ¿sí? Entonces nosotros creo que tenemos, como causa de diabetes debe ser mucho más alto, ¿verdad? En Guatemala, ¿qué iniciativas o esfuerzos de educación, conciencia y prevención de la diabetes existen hacia la población? Mire, como las políticas deben ser, vienen emanadas del gobierno. Vemos que entre pandemia y más lo que veníamos, el gobierno no vemos ninguna acción, porque parte de la acción preventiva debe ser la prevención de la diabetes, pero también el manejo de los pacientes con sobrepeso y prevenir el sobrepeso y la obesidad. Porque al final de cuentas, si usted hace una campaña, lo que busca es prevenir diabetes, ¿sí? Pero no hay políticas, ¿sí? Políticas las debe dictar el Estado, no hay políticas. Hay esfuerzos de las empresas privadas, de algunos centros, pero que haya una política que usted diga, mire, hacia allá vamos, pero y estas son nuestras estrategias o nuestras herramientas para prevenir, no hay. Doctor, ¿qué consejo le daría usted a la población en cuanto a respecto a la diabetes? O sea, cómo cuidarse, qué hacer. Bueno, yo creo que una de las cuestiones, como decimos, la base es mejorar su alimentación, ¿sí? Cuando alguien tiene cierta predisposición, tiene algún familiar, está pasado de peso, padece la presión alta, debe buscar ayuda médica y nutricional para que le dicten un plan, no dieta, un plan nutricional que le ayude, que le orienten en la actividad física para mejorar su peso y que cambie un poco esa actividad sedentaria que pues estamos inmersos en esta, peor por la pandemia, ¿verdad? Pero el esfuerzo debe ir sobre la alimentación, la actividad física y el peso. Y en otros países hay una que dice, chequéate, mídete y muévete, ¿sí? Esos son los tres factores. Sí, que deben modificar las personas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vinicio Granados, secretario de la Asociación de Endocrinología y Metabolismo de Nutrición de Guatemala. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista.